Pensar diferente no nos hace enemigos. Es bien bonito escuchar diferentes puntos de vista, más cuando están sustentados. ¿Quieres saber por qué opino que el padre de la patria es Agustín de Iturbide? Quédate a ver el siguiente video donde lo sustento. Además, al final del video, te invitaré a pasar a Catedral, donde podremos ver los restos de Agustín de Iturbide, los huesos de Agustín de Iturbide, el padre de la patria. ¿Te interesan tus creencias? ¿Cuántos libros lees al año? Entonces, ¿de dónde sacas las ideas que forman tu persona? ¿Eres quien crees en realidad o eres lo que te han dado a pensar? Bienvenidos al tablero histórico político, donde todos somos peones, parte de una jugada de ajedrez más grande, donde a las altas esferas no les interesan nuestras creencias, sino que estemos en orden, su orden. Empezamos. En la política hay enemigos, algunos no se pueden ver ni en pintura. Lo vemos ahora, algunos no quieren al peje, otros aman al presidente, otros no quieren a Sheinbaum, otros la aman, algunos no quieren al PRI y al PAN, otros los aman, y se pierde la objetividad. Dejamos de ver lo positivo, negativo e interesante. Cuando un grupo se vuelve predominante, es decir, que domina, suelen banear de forma casi permanente a los integrantes del grupo opositor, y si los mencionan, solo para decir que fueron de lo peor. Para escribir la historia pasa lo mismo. Este es el caso de la independencia de México. Quien hizo la independencia de México se llama Agustín de Iturbide, pero Agustín de Iturbide se peleó con el grupo de políticos que quedó predominante en el momento y lo banearon de la historia oficial, me lo borraron, no sin antes funarlo, darle su desacreditada social, y el grupo político predominante nombró como padre de la patria a Miguel Hidalgo. Lo chistoso de esto es que quienes nombraron padre de la patria mexicana a don Miguel Hidalgo fueron prácticamente los mismos que lo desvivieron 10 años antes, las élites de la Ciudad de México. Esta tabla servirá de guía para explicar el siguiente argumento. Puedes ponerle pausa si gustas para analizarla con más detalle. Apenas 14 años tenía el entonces jovenazo Miguel Hidalgo cuando expulsaron a los jesuitas de la Nueva España, hoy México, expulsados por el poderoso rey Carlos III de España. De hecho, los expulsó de todos sus dominios. Los jesuitas eran sumamente intelectuales, enamorados de los libros y representaban incomodidad para el gobierno por su espíritu crítico. Don Miguel Hidalgo, como buen jesuita, tenía ese espíritu crítico. Amaba el teatro edificante, leer ideas ilustradas de la Revolución Francesa, la madre de los derechos humanos, y por eso solía ser mal visto por élites poderosas de aquellos años. Fama que le costó tan caro que pasó de ser rector de universidad a un simple párroco de un pueblito pequeño en Guanajuato, Dolores. Su vida junto a los estratos más bajos de la sociedad de aquellos años le dieron empatía hacia ellos, ya que veía la miseria del pueblo de cerca y, debido a sus estudios autodidactas y jesuitas, podía identificar a los responsables, la élite de gobernantes dictada desde España. Además, el yugo económico de los visitadores españoles que impusieron más impuestos desde el cambio de casa reinante en España, los Borbones, y su tremenda vigilancia con los preceptores traídos de la península europea sobre las finanzas de la Nueva España. Con esta evidencia, Miguel Hidalgo seguramente se sentía con la obligación moral de hacer algo, ya que desde sus 14 años veía esas injusticias. Saque usted sus conclusiones. Hidalgo invitó a su ahijado Agustín de Iturbide a sumarse a sus planes de insurgencia. Ojo, el movimiento de Hidalgo es insurgencia, no buscaba la independencia. Sin embargo, Iturbide lo rechazó y siempre peleó a favor del gobierno oficial de España en México, la Nueva España, dirigida por el virrey bajo el nombre de realistas y obedeciendo al rey de España. Entonces Hidalgo siguió con sus planes, sin Agustín de Iturbide, y su equipo contaba con un militar brillantísimo,
Ignacio Allende, y así empezó su movimiento, el movimiento insurgente. Ojo, no de independencia. Nadie ha comprobado hasta la fecha que las intenciones de Hidalgo hayan sido de independencia. Al contrario, hay registros de su apoyo al rey de España hasta sus últimos días, el rey Fernando VII. Sin embargo, existen trabajos de historia donde se afirma que probablemente don Miguel se veía obligado a jurar lealtad al rey ante la gente para no verse tan radical, algo así como disfrazar sus discursos, ponerles una máscara, la máscara de Fernando VII. Para mi gusto no tiene sentido esa teoría, ya que de todos modos estaba peleando con el gobierno en turno. Lamentablemente la lucha de don Miguel solo duró un año. Se espantó luego de ver los alcances violentos de su, entre comillas, ejército, formado por el pueblo humilde pero dolido por 300 años de yugo, armado con palos, piedras, machetes y hondas. Desvivieron sin piedad a personas y personitas de todas las edades y géneros en Guanajuato. Por más que se romantice con la leyenda del Pípila, que tiró una puerta con una losa de cemento en la espalda, que en realidad eran muchos cueros cubriéndole la espalda, cueros curtidos por los curtidores de Guanajuato. Lo que pasó ese día en la Alhóndiga de Granaditas fue una masacre. Don Miguel Hidalgo decía: si los males actuales son peores que los males que una guerra nos traerá, entonces la guerra es la única vía. Sin embargo, ese día don Miguel se espantó. Sintió que los males que provocaba su, entre comillas, ejército eran mayores a los males que ya sufría el pueblo, y al pie de la Ciudad de México, y ante los gritos incesantes de su segundo al mando, el excelentísimo militar don Ignacio Allende, que le decía: don Miguel, venimos encarrerados después de lo de Guanajuato y el Cerro de las Cruces. Vamos a tomar Ciudad de México, será fácil, don Miguel. Pero don Miguel Hidalgo decidió dar retirada. El solo hecho de imaginar otra carnicería como en Guanajuato le daba pavor. Su decisión le costó caro. Los agarraron los realistas en su regreso. Luego del asedio de Félix María Calleja y la traición de Ignacio Elizondo, a don Miguel lo excomulgaron, es decir, lo declararon maldito, desde las uñas de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Luego, el gobierno real, los realistas, colocaron lo diré con una imagen, colocaron la de don Miguel, de Allende y otros más en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Ahí permanecieron por 10 largos años. El alumno de don Miguel siguió la lucha insurgente. Me refiero a otro jesuita, don José María Morelos y Pavón. Pero don Morelos resolvió el caos de don Miguel y dotó al movimiento insurgente con una constitución, la Constitución de Apatzingán de 1813, y de esa manera le dio orden al movimiento, mostrándolo como una opción real de gobierno y declarando ya abiertamente, cosa que no hizo don Miguel Hidalgo, las intenciones de los insurgentes de declarar la independencia de lo que hoy es México. El documento Sentimientos de la Nación, escrito por Morelos, es la prueba de que don Morelos también leía los libros franceses, libros de libertad, de derechos, de ciudadanía. Recuerdo cuando visité la casa de don Morelos en Valladolid, Morelia, Michoacán. Fue impresionante ver todas las distancias que recorrió Morelos a caballo con sus ideas en los hombros. ¿Y qué necesidad tenía de cargar con una idea de nación? Anduvo en Cuautla, en Yautepec, en Xochitepec, donde por cierto estaba la parroquia de la mano derecha de don José María Morelos, el párroco don Mariano Matamoros. Anduvo en Chilpancingo, entre otros tantos lugares, y a caballo. No por nada el poderosísimo Napoleón Bonaparte dijo de Morelos: con 5 hombres como él, conquistaría el mundo. Lo malo de don Morelos, ¿qué fue? Que el movimiento que lideraba y que heredó de su maestro Hidalgo, es decir, el movimiento insurgente, solo se movía entre los estados actuales de Michoacán, Guerrero y Morelos, precisa y principalmente. El resto de la nación era dirigida aún desde España y defendida por el ejército realista. Y pues así las cosas. La Constitución de Apatzingán de 1813 de don Morelos era ilegal, ya que salió del movimiento ilegal hasta entonces, el insurgente. La Constitución que regía la Nueva España, hoy México, era la Constitución de Cádiz. Y finalmente, el siervo de la nación encontró el mismo fin que su maestro: ser fusilado y excomulgado
a manos de los realistas y de la Iglesia. Iturbide le ganó Morelia a las fuerzas de don Morelos precisamente, y Matías Carrasco, antiguo insurgente, lo capturó. ¿Y quién creen que sentenció a don Morelos y sus ideas de libertad? Pues la misma Iglesia Católica, como lo dije anteriormente. El Tribunal del Santo Oficio de la Ciudad de México. Lo acusaron de hereje, traidor, deísta. Deísta significa que cree en Dios, pero no en la religión revelada, o sea, la católica, en ese juicio en su contra. Lo acusaron también de no creer en los gobiernos divinos, o sea que lo acusaron de no creer en los reyes, en la sangre pura de los reyes, y por no creer en la providencia de Diosito. Así fue que nos lo excomulgaron también. En lo personal, cómo me encanta la formación intelectual de don Hidalgo y don Morelos, unos verdaderos maestros. La insurgencia la continuó don Vicente Guerrero, pero él era diferente, tenía un origen distinto. Nacido en Tixla, el orgullo mulato, de ascendencia afromexicana, don Guerrero ya no era jesuita ni párroco, y su manera de pelear era distinta también, mediante la guerrilla. Estaba escondido en la Sierra Madre del Sur, ese estado que hoy lleva su nombre, Guerrero. Bajaban las tropas de vez en cuando a dar un golpe al gobierno y regresaban a esconderse a la sierra, y así durante 6 largos años. Una guerrilla ilegal escondida en las montañas, eso fue lo que quedó del movimiento de don Hidalgo y don Morelos. ¿Cómo podía una guerrilla así de pequeña lograr la independencia? Pues no podía, no hay manera. El resto de la nación era gobernada desde España mediante el virrey y bajo la Constitución de Cádiz de 1813, como ya lo he dicho. Entonces, ¿cómo se consiguió la independencia de México si ya vimos que don Hidalgo y Morelos, y mucho menos Guerrero, pudieron haberla hecho? En especial los dos primeros, porque ya estaban desvividos. Hidalgo desvivido 10 años antes de 1821 y don Morelos desvivido 6 años antes de 1821. La respuesta está en las élites de comerciantes, políticos y sacerdotes de la Ciudad de México. ¡Qué consumación y qué nada! La independencia fue un movimiento totalmente aparte. Élites poderosas organizadas principalmente a través de la masonería, logias secretas integradas por influyentes sociales con cierto poder para ejercer un cambio visible en sociedad, y que tenían casi 10 años combatiendo con una mano en la cintura a insurgentes y otros sublevados mientras ellos seguían gobernando desde la Ciudad de México. En fin, la masonería tenía poco tiempo de haber llegado a Nueva España. Inició en la segunda mitad del siglo XVIII, 1750 en adelante aproximadamente. Manejaban ideas liberales de cambio social que sacudió el intelecto de muchos grupos de influyentes de la época. La semilla de la Revolución Ilustrada, la francesa. Estos personajes también eran herederos de 300 años de conquista española a fin de cuentas, pero mejor colocados en el gobierno y la fortuna, y preferían que se conservaran sus privilegios coloniales sin que España viniera a quitarles lo suyo desde Europa. Algo así como nos enseñó o les enseñó la independencia de los Estados Unidos en 1776, de que Inglaterra no iba a venir a Estados Unidos a quitarles sus riquezas, pues también estos ilustrados no querían que España viniera a quitarle sus riquezas a México. Estos personajes de la Ciudad de México, influyentes poderosos, se empezaron a reunir tan secretamente que algunos nombres siguen ocultos hasta la actualidad. Nombraron a Agustín de Iturbide como el gran unificador de la nación, el realista, simpático y ganador. Iturbide lideraba el ejército realista desde 1820, hijo de una michoacana guapísima, hijo de un vasco de familia noble. Iturbide era un galanazo, carismático, hábil con sus pensamientos, sus palabras convencían a quien lo escuchaba y sus éxitos en batalla eran más que sus tropiezos, con decirles que le apodaban el dragón de hierro. Algunos historiadores afirman que dicho nombramiento se llevó a cabo mediante un rito especial en una vieja casona de la Ciudad de México. E Iturbide se puso manos a la obra para elaborar un proyecto nacional que incluyera a todos. Así fue que don Agustín de Iturbide fue el artífice de nuestra bandera nacional, con base en 3 columnas que sostenían su proyecto:
religión católica, para que conveniera a los sacerdotes poderosos que lo nombraron y al dichoso Santo Oficio. Independencia, para que conveniera a los empresarios poderosos que lo nombraron. Y unión, para estar preparados cuando otras naciones quisieran conquistar al recién nacido México. Eran garantías que hacían ganar a todos, y esas garantías se hicieron en Iguala Guerrero, y le puso un color a cada una de sus garantías: blanco, religión católica; verde, independencia; y rojo, la unión, una hermosa bandera. Solo faltaba algo: invitar a don Guerrero, que estaba allá lejos en el sur, escondido entre las montañas, prácticamente de vez en cuando bajando a dar un golpe militar y regresaba a las montañas. Pues hasta allá lo fue a buscar don Agustín de Iturbide para proponerle sus 3 garantías, donde contaban con él y con todo el pasado del movimiento insurgente, y esto implicaba las memorias de don Hidalgo y don Morelos. Así fue que se dieron un abrazote don Iturbide y don Guerrero en Teloloapan, donde se hacen moles deliciosos y espectaculares en sabor, en su pueblito de Acatempan. Y estuvo chistoso porque a caballo don Agustín de Iturbide se lanzó hasta Teloloapan el 10 de febrero, donde se abrazó con don Guerrero, y para el 24 de agosto tuvo que trasladarse a caballo hasta Córdoba, Veracruz, como hizo don Morelos. Cargó con la nación. ¿Qué necesidad de don Iturbide de cargar con nuestro país? Allá en Veracruz recibió amistosamente, entre comillas, a Juan O'Donojú, el último enviado de España para gobernar estas tierras que hoy se llaman México. Y don O'Donojú, claro, inteligentemente, viendo a toda la banda lebrestada, un ejército trigarante precioso, y a don Iturbide, el dragón de hierro, dispuesto a todo, pues dijo: patitas, ¿pa' qué las quiero? Le firmó un papel reconociendo la independencia de estas tierras a don Dragón de Hierro y dijo: ahí la dejamos mejor. Cabe decir aquí que España se molestó con O'Donojú y no le dio valor a su firma. Total, España reconoció la independencia de México hasta 15 años después, en 1836. Iturbide y compañía se hicieron una eternidad en regresar a la Ciudad de México desde Córdoba a Veracruz, más de un mes. ¿Y para qué? ¿O por qué hicieron eso? Pues para que la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, el primer ejército de México como tal, dirigido por Iturbide, coincidiera con el cumpleaños de don Agustín, el 27 de septiembre de 1821. Eso debió encender los focos de alarma en más de uno. Esta historia se trataba de la nación, no de don Agustín, no de don Dragón de Hierro. Mexicanos, ya son libres, ahora les toca buscar ser felices, dijo Agustín de Iturbide desde Palacio Nacional la mañana del 28 de septiembre con nuestra preciosa acta de independencia en las manos. Alto, 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 alto. Es aquí donde es oportuno volver. Volvemos a nuestra idea de inicio. Cuando un grupo de políticos ganaron en la historia, dejan de hablar de sus enemigos, aunque sus enemigos hayan hecho algo bueno. ¿Cómo pasó, pues, que todos los beneficiados por las 3 garantías de Iturbide se enojaron con él y nos lo banearon y funaron de la historia? Pues primero iba bien. Iturbide se hizo cargo del gobierno del nuevo país durante 8 meses, de septiembre de 1821 a mayo de 1822, pero después el mismo Congreso, la Iglesia y su ejército, con ceremonia en catedral y paseo en el Zócalo, lo declararon emperador de México. Pero me refiero a lo que era México verdaderamente. Desde allá arriba, bien al norte, colindando con Canadá, hasta Costa Rica, colindando con Sudamérica. Además, disolvió el Congreso. Don Agustín disolvió el Congreso. La cosa es que en febrero de 1823, 9 meses después, don Iturbide ya tenía encima a bastantitos jefes militares con sus respectivas fuerzas, unificados con un plan para darle en la torre, el plan de Casamata. Estos señores eran don Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria y don Nicolás Bravo. Se les olvidó quién los integró al movimiento legal de la nación. Así es la política.
liderados, por cierto, por un hombre nuevo en el contexto de esta historia. Cabe decir aquí que este hombre también tiene sus claroscuros, su lado positivo, más allá de tanta negatividad que se ha dicho de él. Don Antonio López de Santa Anna. Lo primero que hizo este plan fue volver a armar el Congreso democrático, soberano y republicano en ese mismo febrero de 1823, y don Iturbide solo resistió un mes con esa presión, y un mes después, en marzo de 1823, se acabó su imperio. El Congreso lo mandó al exilio a Italia con todo y su familia, que porque si se quedaban, aquí se los iba a desvivir Santa Anna. Bueno, y si Iturbide ya estaba en Italia, ¿por qué lo desvivieron en México? Pues porque el Congreso lo declaró en abril de 1824 traidor a la patria, y con una pequeña cláusula en letras chiquitas que decía que el delito de traición a la patria se paga casualmente y únicamente con la vida, en caso de pisar de nuevo el suelo mexicano. Sin saber eso, don Iturbide, el padre de la patria mexicana, como te lo acabo de sustentar, se enteró en Italia que algunos países tenían intenciones de reconquista y conquista de México, por lo que a sus 41 años se regresó en julio de 1824 con la intención, o al menos es lo que dijo, de prestar sus servicios para la defensa de la nación. Sin embargo, fue arrestado en Tamaulipas, o sea, llegando al puerto, y fusilado el 19 de julio de 1824. Antes de morir, repartió entre los soldados presentes las onzas de oro que tenía consigo, diciendo que moría con gusto por morir entre ellos, que moría con honor y no como un traidor. Y mientras el último soplo de vida abandonaba su cuerpo, don Agustín repetía: «Mexicanos, muero con honor, no como un traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy un traidor, no». Bueno, ¿y cómo pues don Hidalgo terminó siendo el padre de la patria oficial? El gobierno que quedó tuvo que llenar el hueco de héroes de la independencia con los personajes que ellos mismos desvivieron prácticamente: don Hidalgo, don Allende, don Aldama, doña Josefa, don José María Morelos, don Mariano Matamoros, etc. Es decir, con todos esos que fueron perseguidos y desvividos por ellos mismos, por el gobierno elitista, realista en su momento. ¿Por qué será que los luchadores sociales más admirados e inspiradores son aquellos que ya desvivieron? ¿Acaso vivos no gustan? Bueno, con don Agustín se rompe esa regla. Tanto fue el enojo de los políticos hacia él que ni desvivido lo quisieron. Lo borraron de la historia oficial como padre de la patria. Y es absurdo pensar que los gobernantes que borraron a Iturbide se hayan sentido con el derecho de señalar quién sí debe estar en la historia y quién no, cuando ellos mismos, en los años venideros y entre tironeos de conservadores y liberales, centralistas y federalistas, iban a perder más de la mitad del territorio hacia el norte y hacia el sur. Iban a ser incapaces de defenderse de más de 3 invasiones que les tomaron el Palacio Nacional por Francia y Estados Unidos. Nunca sabremos si el dragón de hierro, don Agustín de Iturbide, habría cambiado el curso de la defensa nacional ante esas invasiones de haber seguido vivo y no haber sido víctima de una jugada política asquerosa, donde se confabularon Santa Anna, Guerrero, Bravo y Victoria principalmente, y que después ellos, aunque tienen su lado positivo, he dicho, fueron incapaces de defender la nación. Es más, se pelearon entre ellos mismos. El más ganón de esta historia fueron los Estados Unidos de Norteamérica, porque ellos ya tenían un estado bien establecido, poderoso, maquiavélico, pero les faltaba territorio. Y México era lo contrario a los Estados Unidos. México tenía un territorio impresionante, pero carecía de un estado organizado para defenderse. Y al final, como a un niño, le quitaron el dulce. Más de la mitad de su territorio. Y no solo la memoria de Iturbide fue borrada, nuestra identidad mexicana mestiza fue mutilada al negar nuestra herencia española al momento de formalizar la identidad del nuevo país desde el gobierno.
ya que a nuestro flamante gobierno recién independizado se le ocurrió condenar todo lo español y poner como escudo en la bandera el símbolo del terror de todos los indígenas, el águila devorando una serpiente, que no era otra cosa que el símbolo del imperio mexica, pueblo que solía someter y cobrar mes con mes tributo a los pueblos que lo rodeaban, incluyendo los pueblos originarios del actual territorio del estado de Morelos. Ya tendré tiempo de explicar toda la tremendísima dinámica mesoamericana antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Por ahora, solo digo que nosotros no fuimos conquistados. Nosotros venimos de ambos, los conquistadores y los conquistados. Pero bueno, volviendo a Iturbide, el padre de la patria. A donde quiera que esté el dragón de hierro, le decimos que ya muchos mexicanos hemos evolucionado en nuestras habilidades emocionales y que con eso sabemos que los héroes de nuestra patria no necesitan ser ángeles de virtudes, somos humanos, con claroscuros, y para muchos de nosotros usted es un patriota mexicano, no un traidor. Usted es el padre de nuestra patria y que los colores que usted eligió aún hoy ondean en nuestra bandera. Que viva el padre de la patria, don Agustín de Iturbide. Hey, ¿quieres visitar los restos de nuestro padre de la patria? En el Ángel de la Independencia no están. Ahí están Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Guerrero y Leona Vicario. Se encuentran aquí en la capilla de San Felipe de Jesús de la Catedral de la Ciudad de México. Ahí están sus huesos, una copia del Acta de Independencia y el trono que usó cuando el Congreso que lo desvivió lo nombró emperador de México cuando lo quería. Es chistoso, ¿no? Los restos de los religiosos quedaron fuera de las iglesias excomulgados y el realista, masón y padre de la patria mexicana, Iturbide, en un altar en la catedral más grande del continente americano, sobre los vestigios del gran Templo Mayor de la antigua ciudad mexica Tenochtitlán. Es decir, Iturbide está en el punto geográfico, en el espacio geográfico más mestizo de México. A Hidalgo y a Morelos los pusieron de nombre, custodiando geográficamente a la capital y sin querer custodiando también a don Agustín de Iturbide. ¡Que viva el padre de la patria, don Agustín de Iturbide!